A ver, pensemos un momento en esto. En la ironía de la espera. Estamos en 2026, ¿no? Con transferencias que le dan la vuelta al mundo en, ¿qué? Segundos. Y aquí en México, miles de adultos mayores hacen filas de horas, a veces desde antes de que amanezca. Todo para cobrar un dinero que ya es suyo, que ya está en su cuenta. Es una imagen que choca, ¿no? La era digital contra la sillita de plástico en la banqueta. Hoy vamos a meternos de lleno en esa contradicción. Vamos a analizar a fondo qué está pasando con la pensión del bienestar. Con base en lo que vimos en la calle, en lo que nos contó la gente, y bueno, en nuestra propia investigación, vamos a desglosar todo. No solo el cuándo y el cómo se paga, sino el porqué de esas filas que parecen interminables, y la desinformación que corre como pólvora, y claro, lo que viene para los que apenas van a entrar al programa. Esto es mucho más que un simple calendario de pagos, ¿eh? Es una radiografía de la confianza, del miedo y de la tecnología aquí en México. Así que, bueno, vamos a desempacar el tema. Arranquemos con lo que manda, ¿no? La lana. El bimestre de enero-febrero ya se está depositando. Para que no haya pierde. Hoy, viernes 16 de enero, y también el próximo lunes le toca a la letra M. La M de más vale que ya esté, o de me urge, o de mañana sin falta. Esa mera. Y para que se organicen en la semana, el calendario sigue así. El martes 20 es para las letras N, ñ y O. El miércoles 21 le toca a la P y a la Q. Y la letra R, que siempre junta un montón de gente, la dividieron en 2 días, jueves 22 y viernes 23. Y ya para cerrar, del lunes 26 al miércoles 28, va todo el resto del abecedario, S, T, U y de la V hasta la Z. Ahora, hay algo curioso que hemos notado, un patrón. Mucha gente nos dice que el dinero les llega antes del día oficial, a veces 12, 16, hasta 24 horas antes. Y uno podría pensar que es un error del sistema o no sé, simple buena suerte, pero ¿es tan casual o hay algo detrás de estos madruguetes del depósito? No para nada es casualidad, es una estrategia. Es una estrategia, digamos, deliberada de la Secretaría del Bienestar. Y si lo piensas, dice mucho del sistema. Es como una especie de gestión emocional a gran escala. Sí, gestión emocional. ¿Cómo? Sí, a ver, ponte en el lugar de la persona que se levanta a las 4 de la mañana, gasta en el pasaje, se va a formar desde las 6 para ser de los primeros. Imagina la frustración, el coraje de esperar 3 horas y que al llegar a la ventanilla le digan, todavía no le cae, joven, vuelva mañana. Uf. Sería un desastre, un caos. Entonces, al adelantar los pagos, se aseguran de que todo ese esfuerzo, pues no sea en vano. O sea, es como ponerle una curita a una herida que es mucho más grande. Exacto. Un parche, para que la experiencia, que ya de por sí es pesada, no termine en una explosión de enojo. Exactamente, es un paliativo. Con esto reconocen, de forma implícita, que la experiencia de cobro es muy estresante y que la infraestructura es limitada, y que necesitan estas medidas para mitigar el desgaste. Pero esto nos lleva a la pregunta de fondo. ¿Por qué es necesaria la medida? Justo, revela que el problema de raíz, o sea, la falta de sucursales o de confianza en otros métodos, sigue ahí, latente. Y es que, una vez que la lana está en la cuenta, empieza la verdadera odisea. Nos acercamos a varias filas y, de verdad, es todo un mundo. Un señor, don Roberto, de 72 años, nos contaba que llegó a las 7:30 de la mañana. Con un café y un pan para aguantar, nos dijo. Cuando hablamos con él eran casi las 11, y todavía le faltaban como 50 personas. Pero lo más curioso es que para muchos, esa fila ya se convirtió en una especie de club social. Es un fenómeno sociológico muy, muy interesante. Por un lado, sí, es un reflejo de la falta de otros espacios comunitarios para los adultos mayores. Pero por otro, es un mecanismo de supervivencia. Se pasan tips, se cuidan las sillas. Se echa el chismecito, que como bien sabemos es el deporte nacional. Claro, se crea una red de apoyo en medio de la adversidad. Pero el hecho de que se normalice que la gente prefiera pasar 4 horas ahí en lugar de caminar 100 metros a la farmacia de la esquina para retirar... Ahí está el nudo del problema. Ahí está el verdadero nudo. Justo a eso quería llegar. Porque la lógica te diría, si la fila está imposible, me voy a un Chedraui, hago mi súper y ahí mismo retiro. Exacto. O voy a un cajero de otro banco, pago mis 30 pesitos de comisión y listo, se acabó. Pero la gran mayoría no lo hace. Y hablando con ellos, descubrimos que no es por la comisión. Hay algo mucho más profundo. Sí,
Y es desinformación, que a veces además se propaga desde lugares que uno no esperaría. Nos encontramos con un caso que lo ilustra perfecto. Un beneficiario nos juraba, de verdad, juraba que una cajera del propio Banco del Bienestar le advirtió, le dijo que si usaba su tarjeta para pagar en un súper o para retirar en otro banco, el sistema lo iba a detectar y ¿Le cancelabas la pensión? que se la cancelaban. Y tenemos que decirlo con toda claridad. Eso es absoluta y categóricamente falso. La tarjeta del bienestar es una tarjeta de débito Mastercard. Funciona en cualquier lugar que acepte tarjetas. Sigue prefiriendo la fila. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El verdadero villano de esta historia no es la comisión, ni siquiera es la desinformación. El verdadero monstruo es una máquina. El cajero automático de los bancos privados. Hay un pánico, casi una leyenda urbana, a que el cajero se trague la tarjeta. Es un miedo casi visceral. Sí, nos lo describían con una angustia. Es que esas maquinitas a veces se ponen de malas y no te la devuelven. Y ese temor a que el cajero decida quedarse con su plástico, con su único acceso a la pensión, es tan fuerte que anula cualquier otra cosa. Prefieren la certeza de la espera humana a la incertidumbre de la máquina. Es un miedo racional. ¿De dónde viene ese pánico? Pues mira, no es irracional si entendemos el contexto. Pensemos en la historia bancaria de México, las crisis de los 90, los fraudes, el trato a veces deshumanizado de los bancos comerciales. Para una generación que creció valorando el trato cara a cara, la palabra, el sistema financiero privado es una caja negra, una entidad con fines de lucro que no siempre ha jugado a su favor. El Banco del Bienestar, con todo y sus filas y su lentitud, representa una extensión tangible del gobierno que me cuida. La sucursal del gobierno se percibe como la casa matriz de su dinero. Precisamente, la percepción es, si el cajero de aquí se traga mi tarjeta, estoy en el lugar correcto. Aquí me lo resuelven porque es de ellos. Claro. Aunque en la práctica una tarjeta se puede atorar en cualquier cajero. Sienten que en un banco privado el trámite va a ser un infierno burocrático, mientras que en el bienestar, pues la solución está a unos pasos, con gente que entiende su problema. Es la búsqueda de una seguridad, aunque sea a costa de su tiempo y de su comodidad. Todo este panorama de desconfianza en la tecnología, la verdad es un reto enorme para los que ya están en el programa. Y eso me hace preguntarme, ¿cómo le van a hacer con la siguiente ola de beneficiarios? ¿Están haciendo algo para construir esa confianza desde el principio? ¿O simplemente los van a aventar al mismo sistema? Es la pregunta del millón. Y parece que la estrategia es doble. Por un lado, sí, se preparan para una nueva ronda masiva de registros. La información que tenemos apunta a que la próxima gran convocatoria será a partir de febrero, muy probablemente arrancando en la segunda semana, digamos por ahí del día 16, y será una ventanilla amplia. ¿Amplia en qué sentido? ¿Quiénes se van a poder registrar? Será para varios programas al mismo tiempo, lo cual es eficiente. Podrán iniciar su trámite los adultos que cumplen 65 años. También personas con alguna discapacidad permanente, madres trabajadoras que necesiten el apoyo para el cuidado de sus hijos y, muy importante, se incluirá a las mujeres que cumplen de 60 a 64 años en estos primeros meses del año. Ok, eso es para los nuevos, pero hay una pregunta que nos inunda las redes, de verdad. Me registré en noviembre y mi tarjeta nomás no llega. ¿Qué hago? Hay mucha ansiedad con eso. Y es totalmente comprensible. La buena noticia es que justo ahora, durante todo enero y principios de febrero, se están llevando a cabo esas entregas. El operativo ya está en marcha. La recomendación clave, y esto es fundamental, es que estén pegados a su teléfono celular. Ajá. La Secretaría del Bienestar ya no está llamando tanto como antes. Ahora el principal medio de contacto es un mensaje de texto, un SMS. Ahí les van a decir el día, la hora y el lugar exacto para recoger su plástico. Así que, a revisar esos mensajes. ¿Y en este intento de modernizar todo, se está simplificando algún proceso? Porque suena a que cada vez es más gente y más trámites. Aquí es donde vemos el futuro ideal que busque el sistema. Se está moviendo, aunque bueno, lentamente, hacia la automatización. Por ejemplo, si una mujer ya recibe el apoyo para quienes tienen entre 60 y 64 años y por lo tanto ya tiene su tarjeta del Banco del Bienestar, ya no necesita volver a formarse ni a registrarse cuando cumpla 65. Ah, mira.
En teoría, el sistema debería detectarlo y hacer la migración a la pensión de adulto mayor de forma automática. En teoría, la palabra clave. Suena fantástico, pero volvemos al mismo punto. Todo eso depende de que la gente confíe en un proceso digital invisible que ocurre en una computadora del gobierno. Y como ya vimos, la confianza es, precisamente, el eslabón más débil de toda la cadena. Totalmente. La brecha no es tecnológica, es de confianza. Puedes tener el sistema más avanzado del mundo, pero si el usuario final no confía en él, buscará el método que le dé seguridad. Aunque sea el más arcaico. Aunque sea el más arcaico. Y claro, donde hay confusión y desconfianza, los rumores y las noticias falsas encuentran un terreno fértil para crecer. Nos han escrito personas muy asustadas por un supuesto registro obligatorio por teléfono. Les llega un mensaje o una llamada diciéndoles que si no dan sus datos en ese momento, les van a quitar la pensión. Esto plantea la pregunta más importante para los beneficiarios. ¿Cómo distinguir la verdad de un intento de fraude? Y seamos enfáticos en esto. La Secretaría del Bienestar no realiza registros ni actualizaciones de datos por teléfono. Nunca les van a pedir información sensible por esa vía. Y lo más crucial, algo que debe darles una tranquilidad total, la pensión de adultos mayores es un derecho constitucional. Ajá. Está en la ley máxima del país. Ningún funcionario, de ningún nivel, tiene el poder de quitársela a alguien. Es un derecho adquirido y blindado. Es un mensaje poderoso. Que no los asusten. Su pensión no está condicionada a una llamada telefónica. Y para seguir aclarando el panorama, porque hay un mar de programas sociales, nos topamos con otras ayudas que generan mucha duda. Por ejemplo, una famosa ayuda para vivienda de 40,000 pesos. ¿Cómo funciona eso? ¿Hay que formarse en algún lado? No, y es importante aclararlo para evitar falsas expectativas. Ese no es un programa de ventanilla abierta donde uno va y se inscribe. Funciona a través de los servidores de la nación. En sus recorridos por las comunidades, ellos identifican los casos de mayor necesidad y seleccionan directamente a los beneficiarios. O sea, le dan prioridad a adultos mayores y personas con discapacidad. Siempre. Pero no hay un registro público al que se pueda acudir. Otra confusión muy común es con el programa Mujeres con Bienestar. Mucha gente cree que si recibe la pensión federal ya no puede recibir este otro apoyo. Y es un error. Mujeres con Bienestar es un programa estatal, del Gobierno del Estado de México. La pensión de adultos mayores es federal. Son de bolsas distintas. De bolsas distintas y de gobiernos distintos. Por lo tanto, son perfectamente compatibles. Recibir uno no impide de ninguna manera recibir el otro. Y este es un gran consejo práctico. Más allá de los programas federales, que son los más conocidos, vale mucho la pena que cada quien investigue en su municipio o en su estado qué otros apoyos locales existen. A veces hay ayudas que pueden sumar. Entonces, si tratamos de juntar todas las piezas de este rompecabezas, ¿qué es lo que estamos viendo? Por un lado, los pagos avanzan, el calendario se cumple, pero una mezcla tóxica de desinformación y miedo a la tecnología está creando un cuello de botella monumental en las sucursales. Exacto. Y por otro lado, vemos un sistema que intenta digitalizarse, automatizarse, con nuevos registros, notificaciones por SMS, pero que choca de frente con las costumbres y la desconfianza de una generación que prefiere lo tangible, lo humano. Al final, ese miedo a que el cajero se coma la tarjeta no es solo una anécdota, es el gran símbolo de la batalla que se está librando. Y eso me lleva a una reflexión final. El gran desafío de este programa, y de muchos otros, ya no es solo la logística de repartir el dinero. Eso, con tecnología, es relativamente solucionable. El verdadero reto es construir una confianza sólida y profunda en los nuevos sistemas. El éxito final no se medirá en cuántos millones de pesos se dispersan, sino en el momento en que una persona de 75 años sienta que usar su tarjeta en el súper es tan seguro o más que esperar 4 horas en una fila. La verdadera transición pendiente no es tecnológica, es humana. Se trata de migrar la confianza, no solo los datos. Una idea muy potente para cerrar. Y ahora queremos escucharlos. Nos interesa muchísimo saber qué opinan y qué han vivido. ¿Ustedes de qué equipo son? ¿Del que prefiere la seguridad de la fila en el Banco del Bienestar aunque tome horas? ¿O del que opta por la comodidad del cajero privado y paga la comisión? Y la pregunta del millón. Sean honestos. ¿Alguna vez un cajero automático se ha puesto, digamos, romántico con su tarjeta y no se las ha querido devolver?
Cuéntenos su historia de terror o de éxito con las maquinitas en la caja de comentarios. Sus experiencias enriquecen enormemente esta conversación. Y por supuesto, si este análisis les pareció útil, si les aclaró alguna duda o simplemente los hizo pensar, la mejor forma de apoyar lo que hacemos es muy simple. Dejen un like, compartan este video con alguien a quien le pueda servir y lo más importante, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguna de las investigaciones que ya estamos preparando.